Bien, queridos alumnos, ¿cómo les va? Espero que este confinamiento le esté tratando bien a todos. Tenemos que hacer un esfuerzo. Ya falta poco, en todo caso, lo que tenemos que hay que evitar es volver a lo normal, porque como dijo no sé quién, la normalidad es lo que nos trajo hasta aquí. El mundo tiene que hacer una profunda revisión de sus prácticas eh, para evitar que esto suceda o para aprender algo de lo que está pasando, ¿eh? Con este virus, que en todo caso los virus nos vienen acompañando desde que la especie humana, desde que mucho antes que la especie humana está en el planeta. Dicho esto, voy a subir un PDF otra vez de este gran libro de Irene Skovic, formidable libro, la verdad. En este caso, en la bibliografía recomendada, obligatoria por otra parte, está el capítulo 5. Este es el capítulo 2 que tiene que ver con básicamente la narrativa. Y me he tomado el trabajo, muy agradable por cierto, de resumir y de bajar lo que a mí me parece los puntos centrales para dar una mano y para ayudar a los queridos amigos guionistas que se están enfrentando con el terror de la página en blanco. Primero, bueno, ya lo han atravesado felizmente, pero están en grandes dilemas respecto de cómo trabajar sus personajes, sus historias. Y más allá de eso, también las cuestiones del plot point o acontecimiento, como bien lo llama Irene Skovic. Hay un tema que yo lo arrimé en otro texto, también está escrito, pero también lo deslicé muy sesgadamente y muy tangencialmente en otro video, pero voy a tratar de ingresar un poquito más en detalle acá, porque es algo que sucede tal vez en nuestro inconsciente, eh, como hijos de la cultura occidental, porque yo no sabría decir si esto ocurre en todas las culturas, habría que estudiar un poco más eso, en todo caso es un tema de otro video, pero habría que ver, digamos, que este tema de las polaridades, ¿no? Es algo que está en la que estamos envueltos, ¿no? En nuestra vida cotidiana, desde que nacemos, desde que vamos haciéndonos como personas, como integrantes del mundo, o sea, desde que somos seres culturales, y como estamos envueltos en eso, puede ocurrir de que no seamos conscientes de tal cosa. Esta cuestión de que estamos envueltos en una red de polaridades, nos dice Irene Skovic, eh, vivimos entre polos y estos polos son siempre opuestos. Si está el blanco, existe el negro. Si está arriba, está el abajo. Si está a la izquierda, está a la derecha. Si existe lo bueno y existe lo malo. Si existe el bien, existe el mal, ¿no? Esta, este vivir cotidianamente en esta red de polaridades, nos dice Kovic, es inconsciente. Lo ponemos en práctica en forma cotidiana porque es cultural y no comienza cuando nosotros nacemos, sino que viene de mucho antes, ¿no? Cuando yo digo hijo de la cultura, no me refiero a ser hijos del momento que nacemos, sino que venimos de mucho más atrás, ¿no? Eh, es bueno saber de que estamos en esta red de polaridades. ¿Por qué? Porque nosotros interpretamos y vemos y vivimos y hacemos y activamos y nos relacionamos a través de esta red de polaridades que funciona en el inconsciente. En el inconsciente individual, y si existiera el inconsciente colectivo, pues también en el inconsciente colectivo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros imaginamos un texto, cuando estamos escribiendo, en este caso, enfrentándonos a personajes, a historias, tenemos que crear mundos alrededor de ese personaje, tenemos que saber que estamos operando sobre esta red de polaridades. Eh, entonces, ¿qué es lo que nos cuenta de interesante Irene Skovic? Que me parece que es una de las cosas más interesantes que tiene el libro porque este libro por momentos parece un manual, pero yo creo que lo subestimamos muchísimo si decimos eso. Me parece que está yendo al hueso de muchas cosas y esta cuestión de las polaridades me parece que es una de las más interesantes que tiene su libro. Y miren que es interesante este libro de Irene Skovic. Yo los recomiendo que se lo compren. Es un libro, no tiene muchas páginas, pero de verdad es muy útil en el sentido práctico de las cosas, pero también que nos hace pensar.
Digo esto porque a la hora retomo la idea original de que estamos escribiendo un guión, tenemos personajes, esos personajes transcurren en ciertas historias, en ciertos contextos históricos de espacio-tiempo, y ellos, nuestros personajes operan, tienen objetivos, tienen motivaciones, tienen conflictos, pero es bueno saber de que esto siempre ocurre en esta red de polaridades que le hablé anteriormente, el arriba, el abajo, lo frío, lo caliente, ¿no? El bien y el mal. Eh, Nos dice Irene también de que no es que el mundo, nos dice ella, no es que el mundo sea polar. Nosotros interpretamos así para vivir en él, nos dice, ¿no? Eso también es interesante. No es que el mundo sea polar, ¿no? Que tenga el arriba, que tenga el abajo. De hecho, en el espacio no existe el arriba y el abajo, ¿no? El negro o el blanco, por ejemplo, culturalmente, para nosotros, el negro es luto, pero ustedes se van a Asia ya y el luto en algunos países asiáticos es el blanco, no es el negro, por ejemplo, ¿no? Esta red de polaridades, los valores opuestos, nosotros los utilizamos para entendernos con el mundo. Y nuestros personajes, los que escribimos, las historias, están en esa lógica de la red de polaridades. Cuando hay que tener mucho cuidado con esto porque tenemos mucha tendencia a la moraleja, que es uno de los problemas que tienen los guiones que nosotros estamos observando y construyendo de la mano de ustedes, acompañando, sugiriendo, ¿no? Por ejemplo, es muy común llegar a la moraleja o a cierta lección de la vida, ¿no? Aquel personaje que es bueno o aquel personaje que es malo va cambiando en el transcurso del guión y se convierte en bueno, ¿no? De esto nos advierte Irene Scoville. Cuidado con esto, porque si un personaje empieza malo y termina bueno, porque yo necesito decir que la moraleja es hay que ser bueno y no malo, porque ser bueno es mejor que ser malo, y cuestiones por el estilo, bastante epidémica, bastante livianita, bastante playita, que es el vuelo gallináceo al que se refiere el profesor Sombo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces tenemos mucha tendencia a ser moralistas, a dejar una moraleja, a dejar un mensaje, y ese mensaje en verdad es muy playo, ¿no? Tenemos que reconocerlo y tenemos que ser críticos al respecto. ¿Qué es lo que nos dice de interesante y de importante Irene Scoville? Hay que trascender la polaridad, nos dice ella. Eso está en el PDF claramente escrito. Lean no una vez, leanlo 3 veces, 4, ¿no? Porque esos son los resortes que activan las historias que ustedes y nosotros estamos compartiendo a través de los guiones que nos están enviando. Hay que trascender la polaridad, dice ella. Porque si yo comienzo con un personaje que es malo, después se termina en bueno, estamos mostrando la misma cara las dos caras de una misma moneda. Ella dice, hay que trascender eso, hay que ir al otro lado. ¿Por qué dice que hay que trascender? Porque dice que esto, si hay una verdadera transformación, la transformación es lo que empuja mi historia. Si hay una transformación, la transformación en la historia es de este personaje que no logra ser el mismo nunca más. Si el de malo se convirtió en bueno o viceversa, eso es imposible de cambiar. Tiene que haber una transformación profunda, tiene que haber lo que se llama un cambio de sistema. Están sonando el teléfono, no le voy a dar pelota. Eso es lo que hace, la trascendencia de la polaridad es lo más fundamental que nosotros tenemos que estar presente a la hora de escribir un guión. Hay que trascender la polaridad, es decir, no solamente es un bueno que se convierte en malo o viceversa, sino que aquel personaje que transitó este camino no puede regresar atrás, porque aprendió algo, porque entendió algo del mundo, de sí mismo. ¿Se entiende eso? Y ahí, dice Irene Scoville, nuestra historia colapsa, o sea, se transformó totalmente. Y probablemente, si nuestro corto es bueno, o sea, si nuestro corto es cine, esa transformación va a ser transmitida al espectador que después mire nuestra película. Para terminar,
ya abusando de la paciencia del que está llamando por teléfono, que en este caso no me interesa, le voy a leer algo que yo lo transcribí textualmente en el PDF que he compartido con ustedes. Esta es la página 43 de este libro. Y dice, miren qué hermosura. Dice, desde lo espacial, desde lo temporal, desde la lógica, desde la ética, desde la ontología, la epistemología, desde la ciencia, desde donde nos interesa observar, buscamos el sentido profundo de lo que narramos. Contamos desde una manera de interpretar la experiencia humana y es necesario no olvidar esto, nos dice Irene Scovey. Está hablando de nosotros, de los que escribimos guiones, de ustedes que escriben guiones. Existe un motivo por el cual elegimos contar algo. Ese motivo es el sentido último, la verdad que propone el relato. A veces partimos conociendo esa verdad, otras la encontramos al indagar y desarrollar la historia, al contarla una y otra vez. Muy bien, espero que este videito les ayude no solamente a escribir el guión ahora, sino para siempre como guionistas. Relean una y otra vez el texto PDF que les enviamos, que es el principal material que nosotros estamos dejando en el aula virtual para ustedes. Muy bien, nos veremos prontito.